y te agradezco, Agustín, que nos tomes la llamada, pues esto, para hablar del tema que está escalando de una manera muy impresionante. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Carmen. Pues mira, para mí el asunto está muy claro. El gobierno de Chihuahua ataca la corrupción y el gobierno federal ataca al pueblo de Chihuahua. Pero no solamente porque estén atacando la corrupción del exgobernador, sino porque al hacerlo encontraron una trama que apunta al corazón del régimen corrupto priista, es decir, una trama nacional, porque la persona que detuvieron y que está en la cárcel en Chihuahua era secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, operaba a nivel nacional, y lo que operó en Chihuahua, pues sería una ingenuidad creer que no lo operó en otros estados de la República. La reacción del régimen, Hacienda en particular, que cada vez se enreda más en sus explicaciones y se pone la soga al cuello, es del tamaño del miedo que tienen, porque el asunto no se queda en Chihuahua. Si el asunto se quedara nada más en Chihuahua y en la corrupción del exgobernador, estarían más tranquilos, no estarían tomando quizás tantas represalias contra Javier Corral y su gobierno. Pero ellos saben que este asunto va mucho más allá de las fronteras de Chihuahua y que abarca pues probablemente a muchísimos estados, quizás a todos los estados que en donde hubo elecciones en 2016. Es un asunto además que rompe el pacto de impunidad. Lo que está haciendo Javier Corral en Chihuahua es, romper el pacto de impunidad. Y por eso la reacción, eso es lo que quizás la opinión pública no ha dimensionado, el tamaño de esto. Yo digo que la investigación en Chihuahua es la estaca que apunta al corazón del vampiro priista a nivel nacional, porque otra vez, ya sabemos las ramificaciones que tiene esto, ya sabemos quién es Alejandro Gutiérrez, ya sabemos su cercanía, perdóname, con el entonces presidente del PRI e incluso su cercanía con el actual presidente de la República. Ya sabemos hasta dónde operaron y qué importancia tiene este personaje. Es una trama nacional. Las implicaciones nacionales son las que le provocan más miedo a la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, al régimen priista en general. Por eso están reaccionando como están reaccionando, porque se está tocando a los intocables, porque se está actuando de una manera que no tiene precedentes. A mí me parecen penosas las declaraciones de José Antonio Meade sobre Javier Corral, verdaderamente degradantes, porque, bueno, si quiere hablar de esos temas, si quiere hablar de gobernadores, pues que empiece a hablar por Duarte el otro, Javier, que empiece a hablar por Roberto Borge y que empiece a hablar por el propio César Duarte, cuya extradición también está deteniendo el gobierno federal. Esa es otra cosa que tenemos que preguntarnos, ¿por qué aceptaron extraditar, pedir la extradición de Borge y de el otro Duarte, y de este se niegan una y otra vez? Insisto, es que son las ramificaciones que tiene este caso a nivel nacional, al modus operandi de la corrupción priista, de este régimen podrido, corrupto del PRI, que tanto daño le está haciendo a México. Es muy importante comentar, Agustín Basabe, lo que Genaro Villamil publica en Proceso esta semana. Se refiere incluso a la presentación que tú hiciste en la FEPADE cuando fuiste presidente del PRD contra Borge en Quintana Roo, con el componente de delitos electorales. Bueno, si es en la FEPADE, pues será delitos electorales, y que como ahora pues se ha adelgazado el conjunto de acusaciones a Borge, que si bien ya lo trajeron a México, que si bien está, al parecer, no en tan malas condiciones en una cárcel de Morelos, pues lo importante aquí es el tipo de delitos que se le imputan y el tipo de delitos que no se le imputan. Esto que Corral ayer nos explicaba en este estudio como la investigación de una red de corrupción, no es un caso. No es un asunto focalizado, es una red de corrupción. Bueno, te pregunto sobre esa parte de la historia. Ya tenemos aquí a Duarte de Veracruz, ya tenemos aquí a Borge de Quintana Roo. No traen a Duarte de Chihuahua, pero sí a los otros dos. Sí, ¿Y pero tú además, qué? Sí. Perdón, Carmen, nada más aclaremos que traen a los otros dos, pero los traen con un proceso amañado de tal manera que puedan salir libres pronto. Es decir,
La PGR los ayuda porque tú sabes que cuando se extradita a alguien solo se le puede juzgar por los delitos de los que se le acusan y por los cuales se acepta la extradición. Entonces la PGR lo que hace es facilitar las cosas para que sean cosas menores, de baja, digamos, a las acusaciones, a los señalamientos, a los delitos, para que cuando lleguen a México tengan ellos la posibilidad de salir pronto de la cárcel. O sea, sí trajeron estos dos gobernadores, pero los trajeron ayudados. Es decir, les están echando la mano desde el gobierno federal para que sí la opinión pública vea que se está actuando y digan, miren, ya trajeron, el gobierno federal sí está actuando, trajeron a dos exgobernadores corruptos, pero no se dan cuenta, porque esas cosas las manejan por abajo del agua, que los están trayendo pues con muchas ventajas para que sus procesos sean breves, para que no pasen demasiado tiempo en la cárcel. Son acuerdos que tienen con ellos. O sea, todo es parte de un pacto de impunidad nacional, que es lo que está rompiendo Javier Corral en Chihuahua, y por eso las señales de alarma, los focos rojos que se están prendiendo, y la andanada de ataques contra Javier, pues esta perdón, cascada, digamos, de golpes, acusaciones, de represalias, porque de ese tamaño es lo que está haciendo. Y yo lo que digo es Midlo, perdona que te interrumpa, sí. porque aquí estás hablando de la andanada contra Corral, y como bien dijiste, y coincido, sorprende que el candidato o el precandidato del PRI, José Antonio Meade, pues aplique el guión, ¿no? Porque él está repitiendo el tema, por ejemplo, de la tortura como si fuera un elemento, bueno, no como si fuera, están anticipando cómo van a tratar de desmontar judicialmente lo que se está investigando en Chihuahua. Es decir, van a hablar de procesos de tortura y acusan al gobernador Corral, eso, de torturador. Pues eso está otra vez el burro hablando de orejas. Mira, hay un protocolo de Estambul, según entiendo yo, para estas cuestiones. Bueno, son audiencias públicas, decía Corral ayer aquí, que le preguntábamos sobre lo que dijo Nuño, y dijo, bueno, a ver, el nuevo sistema dice que las audiencias son públicas, y lo que se ha dicho es en audiencias públicas, en juicios orales. Así es, y hay que ver también lo que están diciendo organizaciones de la sociedad civil sobre el caso Chihuahua. Hay un artículo que vi ayer de Alejandro Calvillo diciendo que la manera en que se está manejando el caso Chihuahua es ejemplar, que lo está haciendo muy bien, que con estricto apego a derecho, que están respetando el debido proceso, etcétera. Hay que ver también qué dicen las organizaciones de la sociedad civil, porque pues yo creo que tienen más credibilidad que los representantes del régimen priista. Por eso resultaba tan importante, perdón el paréntesis, Agustín, por lo que estás diciendo, por eso no es cualquier cosa el grupo de personas, tú una de ellas, que acompañaron a Corral en su conferencia de prensa esta semana. Sinceramente no es cualquier cosa el componente de personas que estaban ahí, porque había gente como Jacqueline Pechard o Mariclera Acosta o Clara Hussitman, bueno, claramente personas que están relacionadas con la sociedad civil, pero en el caso de Jacqueline Pechard y de Mariclera Acosta, estamos hablando de gente que participa directamente en un organismo, pues finalmente del Estado, que está relacionado absolutamente con el tema de la anticorrupción. Que estuvieran ahí, además de los otros personajes, esos en particular me parece muy relevante. Bueno, Jacqueline Pechard es la presidenta del Sistema Pues sí. Nacional Anticorrupción, nada más. Ni menos. Y estuvo ahí efectivamente junto con otros integrantes de grupos de la sociedad civil muy importantes. Por eso yo digo que cuando analicemos el caso Chihuahua, veamos también la opinión de la sociedad civil y de personajes respetados y de voces que han acreditado su solvencia moral para ver qué están diciendo y ya que la gente, la opinión pública decida a quién les va a hacer más caso, si a los priistas que se han caracterizado por su corrupción inveterada o si a estas voces respetables de la sociedad civil. Es decir, hay muchos testimonios de que este proceso en Chihuahua se está llevando a cabo con pulcritud, con respeto a los derechos humanos, con apego al debido proceso. Hay muchos testimonios de eso, pero bueno, además, como dices, son públicos, se pueden revisar. Son patadas de ahogado, Carmen, son patadas de ahogado lo que están diciendo
en Hacienda y lo que está diciendo el gobierno federal. El propio presidente de la República dijo, que se enganchó por cierto en el tema, porque de ese tamaño es el tema, dijo, bueno, esto yo lo vi como un acto político. El acto político fue que el candidato del PRI a la presidencia de la República se montó en el tema y fue a atacar de manera penosa a Javier Corral. Ese es el acto político partidista, porque saben pues que esto, insisto, va a la yugular del régimen. Rompe ese pacto de impunidad, esa omertá que hay, y pues pone en riesgo cosas muy, muy grandes y a personajes muy importantes del régimen. Omertá, vaya palabra que utilizas, una omertá que puede incluir a otros miembros de otros partidos políticos, porque a ver, aquí una gran pregunta, Agustín Basabe, coincidirás, tiene que ver con otros gobiernos de otros estados de la República. Lo que Corral está diciendo es que Hacienda es el gran poder, incluso llegó a decir, bueno, parece más poder que el presidente, porque es el que puede dar o no dar recursos a los estados, además de los asignados por fórmula, pues en condiciones muy complicadas para cualquier estado de la República. Entonces, la condición de los gobernadores de la República a los que se les somete a procesos de negociación con Hacienda para que les den tal o cual cantidad para sus gobiernos, pues es un tema principalísimo. Ayer decía Corral, que hizo crítica de todo mundo, dijo que la CONAGO, por ejemplo, era una entelequia y que a los gobernadores los tratan con la punta del pie, en pocas palabras, los de Hacienda, porque son los que tienen el sartén por el mango en términos de el dinero utilizado discrecionalmente. Por eso la pregunta, Agustín Basabe, que te hago es, eso. ¿Qué pasa con los gobernadores? Si aquí hay información de que esto que se investiga en Chihuahua se reprodujo en otros estados de la República, ¿dónde están los gobernadores? Los de los partidos distintos al PRI. Mira, qué bueno que mencionas esto, porque te puedo decir como legislador que el margen de maniobra que tiene el secretario de Hacienda, sea quien sea, no me refiero al actual, a la Secretaría de Hacienda, el margen de maniobra, la libertad, la discrecionalidad con la que puede manejar los recursos es impresionante. O sea, la ley está mal hecha, le da un margen absoluto al secretario de Hacienda para que haga lo que quiera con el dinero. Lo que los diputados aprobamos como presupuesto de egresos de la Federación, yo voté en contra, por cierto, de los últimos dos, el que votamos el año pasado y el que votamos el año antepasado, pero ese presupuesto de egresos, pues es simbólico, hombre, lo agarra la Secretaría de Hacienda y hace lo que quiera, ilegalmente, porque además, es decir, legalmente, porque tiene los instrumentos legales. O sea, y legalmente, o sea, sí legal, de manera legal. Sí, de manera legal. Entonces, la ley está mal hecha. Porque está muy mal hecha la ley, porque pueden hacer lo que quieran. Y por eso tiene tanto poder el secretario de Hacienda. Por eso la Secretaría de Hacienda puede controlar gobernadores. Por eso ponen en orden a quien tengan que poner en orden. Porque con la mano en la cintura les niegan recursos, les dan recursos, los premian o los castigan a su libre determinación, como se les pegue la gana. Eso es gravísimo. Y eso es lo que está pasando ahora. Y por eso, claro, la Secretaría de Hacienda, yo coincido, tiene un poder gigantesco, enorme, precisamente por esa discrecionalidad, porque pueden premiar o castigar a placer, a voluntad, como se les dé la gana. Y eso es algo que tenemos que cambiar, es algo que tenemos que modificar. Ahora que espero en las elecciones de julio salga el PRI del poder y se pueda instaurar un nuevo régimen, no un nuevo gobierno, sino un nuevo régimen en México, espero que una de las primeras cosas que hagamos sea cambiar esa normatividad. Un nuevo régimen, Agustín Basabe, a ver, un nuevo régimen que podría imaginarse en este país de varias maneras, pero con lo que estamos viendo, tendría que cruzar necesariamente por el procesamiento de lo que estamos viendo del caso Chihuahua y los demás estados de la República. Dependerá de lo que ocurra con la resolución político-judicial de esto que estamos viendo. De eso depende el nuevo régimen, ¿o no?
Sí, ese es un factor esencial para un nuevo régimen, porque luego la gente no entiende qué quiere decir un nuevo régimen. Un nuevo régimen es cambiar las reglas escritas y no escritas que mantienen el presidencialismo discrecional que vive México o que padece México, es decir, un régimen presidencial a ultranza con un gran poder del presidente de la República, a avanzar hacia el régimen parlamentario, por lo menos por la vía del gobierno de coalición, que es un primer paso, no es el suficiente, pero es un primer paso para parlamentarizar el régimen, para hacer al presidente más sujeto a la rendición de cuentas del legislativo. Ese es un cambio importante de un nuevo régimen, es un cambio, digamos, institucional, pero también son las reglas no escritas. También es esta omertad de la que hablaba hace un momento, también es el pacto de impunidad que hay que romper, también es el grupo en el poder, también son este grupo de personas, gobierno priista con sus aliados, que hay que sacar del poder porque se necesita también la voluntad política para cambiar las cosas. Entonces, no solamente son esos cambios institucionales de una parlamentarización del régimen, sino también la ruptura de ese pacto de impunidad. Y esto que está ocurriendo hoy en Chihuahua es el principio del fin del pacto de impunidad. Ayer, Agustín Basabe, Javier Corral subió otro mensaje a las redes sociales. ¿Me permites compartirlo contigo? Lo escuchamos y te pregunto Claro. qué piensas. Bueno, Sí, fue claro. lo que difundió ayer Javier Corral. Está llamando para el próximo domingo a lo que llamó una sesión informativa para los de Chihuahua. Esto fue lo que dijo. Amigas y amigos de Chihuahua, paisanos todos, les habla su gobernador del estado. La respuesta que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado, después de que nosotros exhibimos la vergonzosa represalia económica contra Chihuahua, a consecuencia de nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad, ha sido irresponsable y deshonesta. No solo no quieren rectificar la ilegal e injusta venganza que cometen, sino que ahora difunden mentiras para tratar de desorientar a la población. Les ha calado hasta la médula el que hayamos exhibido el modus operandi de la corrupción política, la manera en que se le roba al pueblo los recursos públicos que deben servir para atender sus necesidades y que destinaron a fines político-electorales. Por ello, hoy más que nunca, Chihuahua debe estar unido e informado. Te invito el próximo domingo 14 a las 11 de la mañana en la Plaza del Ángel, a un costado del Palacio Estatal de Gobierno en la capital de nuestro estado, a nuestra reunión informativa para enterarte a detalle en qué consiste la represalia del gobierno de Peña Nieto contra el pueblo de Chihuahua, cómo nos afecta y de las acciones que en el ámbito local, nacional e internacional pensamos llevar a cabo para obligar al gobierno federal a depositarnos los recursos que convenimos en el pasado mes de diciembre, así como exigir se dé trámite inmediato a la solicitud de detención de César Duarte con fines de extradición para que enfrente la justicia en los tribunales de Chihuahua. No nos vamos a dejar y no nos van a doblegar. Continuaremos con la operación Justicia para Chihuahua y demostraremos que estamos unidos con valor. Los espero el próximo domingo. Muchas gracias. Agustín Basabe, ¿cómo lo viste? Bien, muy bien, pues ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Acuérdate cómo empezó esto. Empezó en un encuentro Chihuahua al que convocó Javier Corral hace unos meses y nos invitó a un grupo de personas a discutir, fue una mesa redonda, a discutir los temas de la situación del país, del cambio de régimen, de la corrupción, en fin. Y ahí fuimos pues varias personas, estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo Ricardo Anaya, estuvo el propio Gustavo Madero, estuve yo, en fin, fuimos un grupo de personas discutiendo en un foro público la situación del país, los cambios que debíamos hacer, etcétera. Ahí se creó lo que se llamó el Encuentro Chihuahua y ese grupo de personas que fuimos nos seguimos reuniendo. Después, de vez en cuando nos reuníamos a desayunar, a comer, a platicar. Ese grupo después se amplió, fueron entrando más personas y ahí participa también
Denise Dresser, ahí está Clara Hussitman, que fue también a Chihuahua en la primera ocasión. En fin, todas esas personas, o muchas de las personas que fuimos a acompañar a Javier a la conferencia de prensa, empezamos en este encuentro Chihuahua, en aquel foro que tuvo lugar en la capital del estado, y pues yo creo que todos los que estuvimos ahí, más los que se han sumado, vamos a regresar a acompañar a Javier el domingo, porque esta es una lucha por México, esto va más allá de Chihuahua. Claro, él está defendiendo los intereses de su estado, que el estado que él gobierna, y lo hace con toda razón, pero también tiene repercusiones nacionales muy importantes. Es un parteaguas en el combate a la corrupción en México. Pues mira, lo es por varias razones. Una fundamental, porque es una investigación abierta de carácter judicial. No es una investigación sobre Alejandro Gutiérrez. Habla el gobernador de 39 carpetas de investigación. Sinceramente no sé qué traen las entrañas de esas 39 carpetas de investigación, pero eso es lo que se antoja, pues ha generado esta reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto, empezando por Peña Nieto para abajo, porque bien a bien ellos mismos deben preguntarse hasta dónde va a llegar. Así es. No, es decir, se le salió de las manos porque es un gobernador de oposición que está actuando como gobernador de oposición, y algo que no está bajo el control del propio gobierno de Peña Nieto ni de la propia Secretaría de Hacienda, porque ya rompió Corral con ese yugo al decir no nos depositan, y lo denuncia públicamente en lugar de pues condescender con la Hacienda para que le dé los 700 millones de pesos, decide salir y enfrentarlos, y ahí ya no hay vuelta de regreso. Mira, el embate contra el pueblo de Chihuahua es del tamaño del miedo del régimen priista. Realmente tienen muchísimo. El tamaño del embate es el tamaño del miedo. Claro, están verdaderamente apanicados porque esto saben hacia dónde va, saben las repercusiones que tiene, saben quién es esta persona que está encarcelado en Chihuahua, saben todas las ramificaciones que esto tiene, el tamaño de este caso, digamos, y sus implicaciones, sus repercusiones, es el tamaño del miedo y del tamaño de la andanada, de la ofensiva contra los chihuahuenses, que por lo demás, mira, Chihuahua está encabezando en este momento, porque así es, porque es el gobernador de ese estado y porque los chihuahuenses están implicados, están pagando las consecuencias del combate a la corrupción con ese dinero que les han escamoteado. Entonces Chihuahua está en este momento, pues de alguna manera encabezando el combate a la corrupción y el propósito de cambiar este régimen corrupto que padecemos los mexicanos. 10 órdenes de aprehensión desde el ámbito local y una orden de aprehensión desde el ámbito federal que promovió el exfiscal, que por cierto estaba en esta reunión, Santiago Nieto. Ayer estuvo en este programa, en este estudio, Santiago Nieto, hablando del tema. Y no hay ningún interés, intención o posibilidad de que solicite formalmente el gobierno mexicano, como debería, la extradición, la detención con propósitos de extradición de César Duarte. Es muy fuerte eso. Por supuesto, y esa es otra cosa que tampoco nos han explicado, porque si a otros exgobernadores corruptos los traen, aunque los traigan cuidaditos y les hagan los procesos a modo para que puedan salir pronto, pero los traen y los meten a la cárcel, ¿por qué a este no? ¿Por qué al exgobernador de Chihuahua no lo quieren traer? ¿Por qué se niega el gobierno de Peña Nieto a traerlo a él? ¿Quién lo está defendiendo? Perdóname, ¿y por qué? ¿Por qué? Insisto, son las ramificaciones del caso Chihuahua. Bueno, Corral dice que lo que se publicó en Reforma no fue información que él haya entregado al periódico. Dice que quien entregó esa información pues fue el propio César Duarte. Digo, el periódico haciendo lo suyo porque tuvo información de primerísimo nivel y era importantísimo el interés público que se mostraba ahí. El tema no es el periódico, sino el tema es lo que dice Corral respecto a que la información habría sido suministrada precisamente por César Duarte como una señal
a Peña Nieto, como diciendo, mira lo que están diciendo mis ex colaboradores en las investigaciones abiertas, porque ya hay sentencias en Chihuahua de ex colaboradores de César Duarte, y esas sentencias de Chihuahua y esos procesos judiciales en contra de las personas que participaron de la trama, de los recursos desde Hacienda al gobierno de César Duarte y después los contratos de empresas fantasma, horas después de haber sido entregados por Hacienda, esas personas han dicho lo que ha puesto en jaque literalmente al gobierno hoy de Enrique Peña Nieto, y la información publicada con los fragmentos de esas declaraciones de algunos de los colaboradores de César Duarte, donde dijeron, el que nos dijo que hiciéramos estos contratos para desviar el recurso hacia las campañas fue César Duarte, quien nos dijo que se había puesto de acuerdo con el propio secretario de Hacienda, que en este caso era Luis Videgaray. Eso que está ahí, pues publicado de esa forma, dice Corral, es una amenaza de César Duarte al gobierno de Peña Nieto. Sí, eso nos no dijo se atrevan Javier. a traerme, ¿no? Eso nos dijo Javier y hace sentido. Es una especie de advertencia, todo parece indicar, del exgobernador prófugo, que le dice, mira, yo sí hablo, yo sí canto, y si canto, pues me los voy a llevar entre las patas de los caballos a todos. Eso hace sentido y podría ser la explicación de la razón por la cual lo están protegiendo y no lo quieren traer, a diferencia de otros que a lo mejor están más disciplinados y que a lo mejor ya acordaron quedarse calladitos. Sí, eso hace mucho sentido. Mira, súmale otra, Carmen, el problema del control mediático que hay en este país, del control que el gobierno tiene de los medios de comunicación, y por eso apuesta a que no se entere el grueso de la población de todos estos actos de pillerías del régimen priista, para que en las elecciones del 1 de julio pues ya lleguen con ventaja, porque solamente un porcentaje no mayoritario de la población nos enteramos de lo que está pasando, porque los medios masivos, la mayoría de los medios masivos, callan, tapan, no dicen porque el gobierno los presiona. Esa es la verdad. Pero a ver, déjame un segundito, Agustín. Aquí, como haya sido, al final de cuentas, la principal televisora del país ha estado en el tema. Estuvo Claro. el secretario de Hacienda ayer explicando, dando su versión, que es una versión muy particular sobre el tema, por cierto, pero estuvo ahí. Pero a eso iba, a que el tema Chihuahua, el caso Chihuahua... Ya no se pudo frenar, si fuera el caso. Que el caso Chihuahua es de tal magnitud, de tal importancia informativa, noticiosa, que ocupó la primera plana del New York Times, y eso ya no lo pueden parar. Y eso ya escapa del control gubernamental de los medios. Entonces, cuando una cosa se vuelve interesante, pues pasó contigo con la Casa Blanca. Cuando tú sacaste ese reportaje, primero lo frenaron, lo taparon, no salió nada, hasta que se empieza a ventilar en medios internacionales, se vuelve un escándalo y entonces sí ya no queda más remedio. Está pasando algo similar con el tema de Chihuahua, con el caso Chihuahua. Es de tal tamaño, su implicación, sus dimensiones son tan grandes que ya no lo van a poder parar, espero. Pues vamos a hablar con el colega periodista Raimundo Rivapalacio, que yo he citado desde ayer con este tema, porque hace una metáfora, utiliza una metáfora tremenda ayer en su texto de las bombas de Chihuahua. Hoy escribe el jaque al rey, ya le preguntaremos a Raimundo de esto, pero déjame cerrar con esta metáfora tremenda, porque dice que el caso abierto en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, es la explosión en las Torres Gemelas de Nueva York en cámara lenta, Agustín. Está interesante. Yo sí creo que esto es muy grande y que por ese tamaño, cuando la gente se empiece a dar cuenta de la magnitud del asunto, primero, ya no lo van a poder parar mediáticamente, ya sé, eso ya lo estamos viendo, que está ocurriendo eso. Y segundo, por lo tanto, la mayoría de la gente se va a enterar y se va a dar cuenta de cómo opera, cuál es el modus operandi de este régimen priista corrupto.
que además está restaurando el autoritarismo, Carmen. Esa es otra. No solamente es la parte de la corrupción, sino la restauración autoritaria que está haciendo desde 2012 Enrique Peña Nieto, reconstruyendo ese viejo presidencialismo exacerbado. Sí. Déjame cerrar, Agustín, esta conversación preguntándote sobre una pieza clave de esta historia, uno de los personajes pues de más alto nivel en la política mexicana y desde luego del PRI, que es el expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que ya tramitó un amparo, que le han dado una suspensión para evitar que sea aprehendido y que está pues recurriendo a instancias de la justicia precisamente por lo que está ocurriendo en la investigación y lo que se ha conocido en los medios de comunicación, tal como lo dice él en sus comunicados a la opinión pública. ¿Qué dices de esta parte de la historia, Manlio Fabio Beltrones? Pues si me permites una frase coloquial, te diría, el miedo no anda en burro. Es evidente que ellos sí se dan cuenta. O sea, si alguien se da cuenta del tamaño de esto y de a quién puede llegar a salpicar y de a dónde puede llegar en términos legales, en términos penales, el asunto, son ellos. Ellos sí saben. Ellos sí saben quién es Alejandro Gutiérrez. Ellos sí saben lo que hizo. Ellos sí saben hasta dónde alcanza la trama, hasta dónde llega. Y por eso ellos son los principales interesados en tapar, en frenar, en acabar con esto, en estrangular al pueblo de Chihuahua y doblegar a Javier Corral. Yo creo que no lo van a lograr. Agustín Basabe, estemos en contacto. Te aprecio mucho que me tomes la llamada y podamos conversar del tema. Buenos días y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Saludos al auditorio. Gracias igualmente, Agustín Basabe, con este tema. Son las